Ya estamos, sí, ya estamos grabando. Gonzalo, ¿cómo estás, hermano? Mira, estaba pensando un montón ahora como ha habido el paro agrario y todo, digamos, de alguna forma se ha vuelto a poner un poco sobre la mesa los temas que se removieron en tu documental, ¿no? La Revolución y la Tierra. Y me parece interesante analizar eso, tratando de definir tal vez eh, cómo se ven esas cosas ahora, ¿no? No tanto cómo se han visto históricamente, porque creo que eso ha sido uno de los grandes aportes del documental que tú hiciste, poner sobre la mesa algunos temas que se discutían siempre con un sesgo muy fuerte, y, y me interesa tratar de extrapolar la conversación fuera de las dinámicas tan rígidas a veces de derecha e izquierda como la gente los define, ¿no? Entonces, me da curiosidad saber si en tu familia había un discurso político fuerte, o sea, cuando tú crecías, o sea, si tú sientes que tuviste un entorno que de alguna manera influyó en que luego vayas a investigar estas cosas y trates de, eh, digamos, desarrollar un discurso propio, ¿no? O plantear un discurso alternativo. ¿Cómo fue un poco eso para ti? Sí, bueno, no, gracias por la pregunta y gracias por tenerme en tu espacio. La verdad que es un honor. Pucha, la verdad que no, ¿no? Creo que mi familia no es muy política, ¿no? Digamos, todo el mundo es político en cierta medida, pero digamos, no es que en la conversación habitual los temas de la coyuntura política hayan estado presentes, ¿no? Ujú. Y de hecho, creo que venimos ambos además de un colegio donde la conversación no es tan política tampoco, ¿no? Quizás sobre temas del documental en particular hay algunas cosas que se pueden decir de Velasco, en el imaginario, en los pasillos colegiales, pero fue eso no tanto tampoco, ¿no? Creo que en la universidad recién fue como una especie de llegada a un mundo político. Yo estudié, bueno, en letras de la Católica. Claro. Sí, sí fue creo que un descubrimiento de muchas cosas. Y de quizás encontrar ya cierta bibliografía o ciertos caminos, ciertas rutas de cosas que me interesaban, pero que no necesariamente había explorado mucho o de las que había conversado mucho, ¿no? Claro. Entonces creo que sabía muy poco, y sé muy poco todavía, pero en ese tiempo como mucho menos, ¿no? De todas maneras. Sí, y además creo que tú debes haber ingresado a la Católica en el año 2000, ¿no es cierto? O sea, justo cuando se ha dado la explosión política de la caída del gobierno de Fujimori, o sea, fue un momento, digamos, de mucho contenido. Yo recuerdo también empezar a tener como nociones políticas claras y pegarme un poco a la novela, digamos, ¿no? Por así decirle, eh, en ese momento, ¿no? Y porque que ya no despegarme más, pero digamos que fue como un momento en donde de una manera relativamente similar a lo que ha venido pasando hace poco, eh, se hace como una especie de despertar masivo de una generación, ¿no? Eh, yo siento que hay, claro, hay similitudes con lo que ha pasado ahora con todo esto de lo de Merino, y siento, cuando yo veo a muchas de estas juventudes abrazar algunas causas ahora, me emociona en el sentido de que siempre pues la vida política y que la gente esté activa y con los ojos puestos en eso, creo que siempre es más positivo que negativo, es eminentemente positivo, pero al mismo tiempo también no puedo evitar notar ciertas confusiones y ciertas, a veces posturas ingenuas con respecto a algunas cosas, ¿no? Yo siento que en los últimos años, sobre todo a través de la cultura de memes, y con un tono un poco irónico, ha habido una reivindicación bien grande de las ideas socialistas más absolutistas, ¿no? No digamos las que la gente abraza incluso sin saberlo, ¿no? O sea, hay como muchos memes que reivindican a Stalin. Yo mismo tengo uno que me pasó un amigo hace tiempo que sale Velasco con anteojos oscuros y dice I'll be back, y lo uso cada vez que veo que alguien se pasa de facho, es como que la manera de decir, por eso después pasan estas cosas, tal vez, ¿no? Y me pregunto si tú, por ejemplo, te definirías, porque tal vez otros te podrían poner en ese lugar, como una persona de izquierda, o si no te defines políticamente, o sea, porque la pieza documental que tú has hecho, para muchas personas es prácticamente pues una reivindicación de ideas radicales, que tú y yo sabemos que no, pero se ve así, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo te concibes tú, más allá de cómo se te puede ver, cuáles son, o sea,
si te alineas a algún lado. O sea, yo siempre voto más a la izquierda, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Me alejo un poco de la derecha, pero también me alejo de la izquierda más, ya, ya, ya más, ¿no? Es que hay distintos tipos de izquierda, pues hay como izquierdas democráticas, ¿no? Que es un poco a la que me gusta sumarme, y izquierdas mucho más, no sé, pues trasnochadas, ¿no? Un poco atrapadas en el pasado, violentistas, ¿no? Esta idea romántica, pues, de la guerrilla de los 60 que después toma una forma macabra con Sendero y que no se llega a reciclar del todo bien, ¿no? Entonces, esa izquierda violentista ya fue, ¿no? Sin embargo, como no ha generado nuevos documentos, nuevas ideas, es como o me quedo en la guerrilla, digamos, o ya no sé dónde estar, ¿no? Entonces, no es que toda la izquierda, digamos, sea el espacio con el que me identifique necesariamente, pero siempre por ese lado, creo, ¿no? Porque normalmente está más cerca, pues, a la idea de la colectividad, ¿no? A la ciudadanía como un espacio público que congrega a mucha gente, ¿no? Frente a una derecha que más bien, que puede tener ideas muy buenas, ¿no? Pero finalmente va más hacia lo individual, ¿no? Tanto desde la empresa como desde el ser humano. Entonces sí, creo que lo colectivo, lo comunitario en general, que no es lo mismo que lo comunista, pero lo comunitario es como la solución, ¿no? A un proyecto nacional como el Perú que nunca se ha resuelto, ¿no? Que nunca hemos tenido. Y efectivamente los memes han abierto un poco ese diálogo, ¿no? Porque creo que no existieran esas ideas, quizás, ¿no? Simplemente a veces había un discurso tan hegemónico y tan puesto, ¿no? Que tener una idea que no sé si fue en contra de eso, sino que simplemente fue aportada con otros matices, digamos, a esas lecturas más hegemónicas, está como mal vista, ¿no? O la gente tenía como temor de decirla, ¿no? Porque también, además, lo que se vio en los 80s y los 90s en el Perú fue tremendo, ¿no? Entonces, se malinterpretan muy fácilmente también algunas ideas, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales y los memes que mencionabas es una manera quizás sana de generar nuevos espacios de ciudadanía, porque finalmente son personas que piensan de una manera y lo comparten, ¿no? Lo difunden hacia otras personas, ¿no? Que pueden pensar igual o no, pero finalmente se está generando una comunicación, ¿no? Y de tipo político, ¿no? Y el meme a veces efectivamente puede ser una estupidez, ¿no? Y puede generar un fake news o lo que fuera, pero también es una instancia de comunicación bien compleja, ¿no? Porque lo que hace es reducir a una información esencial un discurso que puede ser mucho más amplio, lo, lo, lo conecta además con un icono de la cultura popular, ¿no? O con algo que sea común a todos los que lo escuchan. O sea, realmente hay como varias dimensiones, ¿no? De información que es como bien interesante igual. Porque los viejos como que lo toman medio despectivo, ¿no? Los memes son unos sonsos, ¿no? Los jóvenes son unos sonsos. Pero no, genera ciudadanía, ¿no? Y tú mencionabas un poco el 2000 de Fujimori, y efectivamente, ese fue el año en que yo entré en la universidad y muchos de nuestra generación entraron a la universidad y nos encontramos con la realidad que era muy distinta a la que quizás habíamos conocido, ¿no? En la realidad el mundo era mucho más ancho y más ajeno, ¿no? Y ir a las marchas todo ese año para mí fue realmente un abrir de ojos muy grande, ¿no? Sobre el Perú, sobre la política, sobre distintas cosas, ¿no? Y igual, digamos, que caiga Fujimori en ese año demoró algunos meses y ya venía siendo un dictador desde el golpe del 92, digamos, fueron 8 años largos. Acá lo de Medino fueron menos de 8 días, ¿no? Y Claro. también se explica eso por la potencia de las redes sociales, creo, ¿no? Fue otro tipo de ciudadanías. Antes, la única manera de ejercer la ciudadanía era estar en la Plaza Martín y cantar, ¿no? En fin, y llevar tu cartel, ¿no? Ahora se puede ejercer esa ciudadanía desde otros espacios también, ¿no? Impulsar una opinión pública que no solo está en la plaza, ¿no? Y en el píxel de la foto, sino que está en otras instancias, ¿no? Eso es como bien interesante, ¿no? Sí, sí, y a mí, mira, sí, es interesante lo que dices, y en cuanto a lo del meme, a mí personalmente me parece un formato de humor fascinante, y no solo de humor, sino de transmisión de información en general, pero digamos que el humor es un poco su campo más de mayor acción, ¿no? Me parece fascinante porque, eh, o sea, es bien loco, ¿no? Yo al comienzo visualizaba los memes como algo muy simple, como que tú dices, como una imagen en baja definición con dos conceptos o tres puede como generar tanto, y luego con el tiempo me he dado cuenta que en realidad es la manifestación de la sofisticación en la que hemos llegado para comunicarnos, porque precisamente
estamos tan conectados y manejamos tanta información en común que basta que nos tiren 3 detonadores en una imagen para que nosotros solos ya asociemos pues una cantidad gigantesca de conceptos, ¿no? Y, y, y sí es interesante también, como dices, pues que haya empezado a emerger esta necesidad de ejercer ciudadanía a partir de esos medios, ¿no? Y de Internet. A mí me hace pensar en cómo el peruano reclama la posibilidad de ejercer ciudadanía de manera inconsciente. Hace poco conversé con Manuel Velarde, acá en el podcast, y el candidato, el exalcalde de San Isidro, el candidato a Lima, y hablábamos de qué interesante cómo, claro, ante la falta de espacios públicos eh, adecuados, la gente a veces genera sus propios espacios públicos, como es lo que ha pasado con el movimiento Otaku y el centro comercial Arenales, por ejemplo, ¿no? Eh, que ya ha tenido otras manifestaciones. Y como decías, claro, antes para salir a hacer ciudadanía tenías que ir pues a la plaza a lavar la bandera, como hacía Mónica Sánchez, ¿no? Que eran actos así simbólicos bien fuertes y que hasta hoy la hacen enfrentarse a prejuicios y cosas, ¿no? Entonces, eh, es bien loco cómo son cosas que están en la sociedad y que emergen por donde pueden. Y el meme ha sido una de esas cosas, todos los movimientos que han habido para las últimas marchas, creo que ha sido lo que han demostrado como ya la cúspide de ese movimiento, porque ya tenías a gente actuando memes en la marcha, cual me parecía como ya estamos llevando todo lo que nos representa como nueva ciudadanía incluso a ese espacio, ¿no? Ya el código se sale del código, digamos, por decirlo de alguna manera, y pasa a la realidad, ¿no? Eso me pareció alucinante también. Y, y pienso, pucha, qué, qué loco también que justo haya venido el documental de la Revolución y la Tierra en ese momento, porque si tú te fijas, lo que hacen esas cosas es hacer que discutamos cosas que nuestras dinámicas normales nos obligan a ignorar, ¿no? Entonces, si ya empiezas a meter a Velasco a través del chiste, ¿no? Y a través del meme, y la gente empieza a dejar de verlo como una figura tan satanizable, luego pues viene un documental como el tuyo y se puede, y se hace más válido hablar al respecto, ¿no? O sea, eh, mis padres, por ejemplo, y mis tíos casi todos son boomers, ¿no? Tienen pues entre 60 y 70 años, un poco más de repente algunos, tíos míos así, y todos pues claro, cuando tú hablas de Velasco, es casi como si hablaras de Abimael Guzmán, incluso a veces hasta peor, porque tal vez como que con Abimael Guzmán no hay pues mayor polémica, hay mucho consenso sobre cómo se le concibe, ¿no? Pero con Velasco no. Entonces, eh, que la gente lo pueda como que apreciar así sea un poco, a mucha gente pues le da una urticaria terrible, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo salí de ver tu documental, lo fui a ver con unos amigos, y la impresión que me dejó, o sea, que me gustó mucho, además me gustó la música también, me quedé con esta impresión de pensar, puta, qué loco que ahora sí estemos en un momento en donde esto se pueda discutir, entendiendo todo lo que iba a traer, y pensaba, no sé si este documental va a tender puentes entre algunas posturas un tanto polarizadas. Con el tiempo me di cuenta que, claro, tal vez esa no era la intención, sino más era la de generar un relato que le haga la contra al relato de siempre. Ya tú me dirás si es que lo veías así, ¿no? Porque me acuerdo de una escena muy puntual donde sale un líder sindical, que no recuerdo quién es, pero... Sósimo, eh, ¿ah? Sósimo, creo, de Wando. Creo que sí, que termina hablando de Velasco y termina en lágrimas, y el corte inmediato te lleva a una tía que está sentada en unos prados, que no me acuerdo quién era también, pero que dice, ¿quién puede pues idealizar a Velasco, ¿no? Hablando como de Velasco como alguien que nadie podría ver bajo una luz positiva, cuando además acabas de ver a un tipo yéndose hasta las lágrimas hablando de él, ¿no? Entonces, ahí creo que en esas dos escenas representaban como muy bien este, eh, 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 como se le ha visto siempre, pues porque tienes a un lado un tipo que desde la emotividad está hablando de todo lo que él sintió con respecto a esto, no está llevando nada a lo racional, es decir, esto se hizo bien, se hizo mal, lo que fuera, sino lo que significó, ¿no? Y por otro lado, una mujer que lo ve absolutamente desde lo racional, numérico, y no empatiza en lo absoluto con esta otra visión, ¿no? Me pareció que fue un momento muy, muy, muy representativo dentro del documental. Y,
me interesaba saber cómo lo veías tú, ¿no? ¿Cuál había sido tu intención en un comienzo? ¿Qué fuiste encontrando durante el proceso? Me imagino que también, sé que con el documental eso es un poco cómo va la cosa, ¿no? Vas viendo qué vas a contar mientras vas avanzando, ¿no? ¿Cómo sentiste tú ese proceso? Bueno, desde el principio pensamos contar un poco la parte social, digamos, porque es muy amplio, ¿no? Digamos, la reforma agraria y todo eso es imposible contarla en 2 horas, ¿no? Y de hecho contamos muy poco, ¿no? La reforma agraria, de hecho Velasco aparece en minuto 40. Si no han visto la película, sé que en el afiche sale, ¿no? Y parece el protagonista, pero en realidad aparece cuando ya está avanzada la película, porque la historia arranca hace 500 años, ¿no? Como la marcamos un poco. Entonces nos decidimos enfocarnos más en el lado social, que es el que no se recuerda mucho, ¿no? Porque si algo queda en la memoria de la reforma agraria es en los bonos, ¿no? Y este rollo, pues, más de productividad, etcétera, ¿no? No queda tanto en el lado social, que era el que nos interesaba abordar, porque sí sentíamos que había ahí algo muy positivo que, sin embargo, no estaba reconocido en términos históricos, ¿no? Al menos no en el discurso hegemónico, digamos, que mencionamos, ¿no? Entonces lo llevamos por ahí, ¿no? Creo que sí, que digamos, igual que sea un puente, ¿no? En el sentido de que no era un documental para gente que ya pensaba como nosotros nada más, ¿no? Sino para otras personas también pudieran verlo, no necesariamente estar de acuerdo, ojo, porque cada quien tiene su posición, pero entender, digamos, los argumentos, ¿no? No es que pensamos en solo para nosotros y gente que piensa como nosotros y entre nosotros felicitarnos, ¿no? Esa no era la idea, sino mostrarlo a otras personas, ¿no? Que efectivamente pueden igual pensar distinto, ¿no? O pueden valorar otro tipo de cosas. Yo creo que igual esta dicotomía gigante que hay sobre el recuerdo de Velasco tiene que ver de qué lado estás, ¿no? Porque finalmente marca un antes y un después en un tema de ciudadanía en este país, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Un grupo gigante de personas no votaba en las elecciones, ¿no? No podía elegir a presidente o congresista, ¿no? Simplemente no era un ciudadano, ni ciudadana, o sea, no estaba reconocido como tal. Y después del proceso de la reforma agraria y de la experiencia militar y lo que fuera, aparece la primera elección universal en este país, ¿no? Entonces es la apertura democrática más grande que hay. Entonces, el recuerdo de Velasco también viene desde qué lado estás un poco, ¿no? Si es del lado que sí tenías ciudadanía, podías elegir a tus presidentes o representantes en el Congreso, el Senado, lo que fuera. Entonces, básicamente tu experiencia después de la reforma agraria seguramente fue o perder tierras o de conocer gente que perdió tierras y por lo tanto ciertos poder económicos, ciertos privilegios, lo que fuera. Y para otro grupo, también gigante, de peruanos y peruanas, más bien fue una reivindicación de que eras igual a otra persona, porque antes no lo eras, no podías votar, no podías elegir un representante. Entonces, sí es positivo en ese sentido, o termina siendo lo positivo, termina ganándole a la productividad, porque eso ya da lo mismo un poco si ganaste más o ganaste menos un año, pero ahora te reconocen como ciudadano, ¿no? Que eso es lo que antes no pasaba. Entonces, dependiendo de qué lugar del mundo estés ubicado un poco, seguramente va a haber un recuerdo distinto, ¿no? De lo que significó. Y pasa, pues, cuando hay cosas que cambian el panorama de un país, la historia de un país, y marcan antes y después, generan ese tipo de polarización, ¿no? Pero un poco creo que en el discurso de los medios de comunicación, de la educación en general, ¿no? Se mantiene igual de que fue un fracaso absoluto, ¿no? Que Velasco trazó el Perú 30 años, y etcétera, ¿no? Y es algo que cuestionamos también en términos de productividad en la película, pero finalmente porque no se aborda lo que se avanzó en términos de ciudadanía. Creo que eso todavía, en lo académico creo que sí se ha revisado un montón, ¿no? Pero la verdad que no había pasado mucho a otro tipo de espacios, ¿no? No tan especializados. Y creo que la película de alguna manera contribuye a sacar esas ideas o esas lecturas del fenómeno hacia gente que va al cine y quiere divertirse, ¿no? No tiene como mayor rollo con la reforma agraria, ¿no? Entonces nunca se cuestiona nada al respecto y comienza a preguntarse a partir de esas cosas, ¿no? Y creo que es, o sea, digamos, nosotros sí partimos de la idea de que la historia siempre hay que cuestionarla, ¿no? Cualquier versión de la historia, digamos, sea que estemos de acuerdo o no, es saludable que se cuestione, que se revise, que se mire con otros ojos, con otras miradas, que otras voces comienzan a integrarse dentro del discurso, ¿no? Porque, digamos, la reforma agraria, el discurso oficial, estaba marcado básicamente por la gente que perdió tierra y que determinó cuál era el discurso hegemónico por años, ¿no? Juan Manuel Robles, en un artículo en Hildebrand en sus 13, decía que este pensamiento hegemónico sobre Velasco se construye a partir de una serie de documentales que hace General Delgado Parque en los 80. Yo la verdad no los vi,
pero me parece que perfectamente podría ser, ¿no? Digamos, se construye una narrativa, ¿no? Más o menos a partir de los medios, a partir de quiénes manejan los medios, con qué intereses, ¿no? De hecho, a nosotros nunca nos han mencionado en el comercio, ¿no? Por un ejemplo. El O sea, documental han nunca. mencionado que el cine, que el año del 2019 en el cine se caracterizó porque un documental llevó muchísima gente y eso fue como lo más resaltante del año, pero nunca nos mencionaron, ¿no? Con nombre, o sea, Y, de la película. y los premios Luces premian documentales, ¿tú sabes? Sí, porque está el de Corcuera estuvo nominado, ¿no? Y no te nominaron, no nominaron este. No, no, de hecho nos mencionaron, ¿no? O sea, hacen Claro, un párrafo, digamos, en el que ponen, y el cine este año, si se caracterizó de algo, fue porque mucha gente fue a ver un documental, que bien, digamos, la primera fue el documental más visto del cine peruano, ¿no? Entonces, claro. había una relación, pero no la mencionaron. Pero Sí. sí nominaban a otros documentales, ¿no? A los premios Luce. Igual no da lo mismo, ¿no? Lo tomamos como chiste y nos sirvió bastante para meter chongo al respecto, ¿no? Pero pasa, ¿no? Que no te 69. mencionan justamente por intereses políticos, ¿no? Hay una cadena de cines que no nos programó, no, estábamos programados el miércoles del estreno y el jueves ya nos sacaron, porque al abuelo de la familia, no voy a mencionar qué cadena, pero no estuvimos ahí, lo expropió Velasco. Y no querían nada que tuviera que ver con Velasco, ni a favor ni en contra, ¿no? No habían visto la película, nada. Claro, Simplemente no claro. querían que se sepa nada. Pero mira, qué interesante que digas eso, porque justo ese tema iba a tocar. Porque yo me acuerdo que en la época en la que el documental estaba saliendo, e incluso después lo ha repetido varias veces, Aldo Mariategui habla de cómo él no puede concebir, ¿no? Que Cineplanet, que la cadena Cineplanet pasara el documental, porque dice, pues no, o sea, si tú eres dueño de bancos, como es Rodríguez Pastor, y además no sé si es que su familia también perdió tierras en la reforma o no, la verdad, me parece que da igual, pero desde una postura ideológica, Aldo Mariate dice, no, ¿cómo puede ser que exhibas el documental? Y es lo caso porque creo que precisamente, eh, claro, ya el hecho de que salga el documental, que se ponga sobre la mesa, que se permita hablar, porque solamente eso es lo que hace, hablar, ¿no? Oye, mira, hay estas ideas. Es bien loco cómo puede picar de manera tan profunda, perdón, a quienes se dicen liberales, ¿no? Porque precisamente el ejercicio de la libertad que ellos dicen defender debería permitir que tu documental se pase ahí, ¿no? O sea, no estás haciendo un documental sobre Sendero Luminoso, no estás, o sea, que podrías también, pero digamos, no estás haciendo un documental para enaltecer a Abimael Guzmán, ni mucho menos, simplemente estás revisando un periodo de nuestra historia que es por lo menos polémico, ¿no? Por lo menos, o sea, en el sentido de que tendríamos que hablarlo, ¿no? Y me parece lo caso que no sabía lo del comercio, me llama la atención. Pensé que el comercio estaba un poquito más abierto a eso y no sabía que te habían vetado de algunas salas. Yo pensé que precisamente eh, era como más o menos simbólico o representativo de nuestro desarrollo hasta cierto nivel, ya el hecho de que este discurso pueda ocupar un lugar en la sociedad sin que sea tildado masivamente de terruco o de comunista. O sea, siempre va a haber grupos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, fue tremendamente bien recibido. Yo personalmente ni siquiera me considero de izquierda y me pareció una pieza valiosa desde esa perspectiva, lo aprecio, o sea, pienso que deberían haber más cosas así. No sé si tal vez si lo hubieras hecho hace unos años antes hubieras podido, no sé si tal vez no te lo hubiesen permitido. Eh, Supongo que al hacer también tanto trabajo de entrevistas ¿cómo se dice?, archivo cinematográfico, también eso te da una libertad de poder trabajar y sin que te pongan tantos obstáculos, ¿no? O sea, ¿tuviste obstáculos más allá de ya de estos comerciales? O sea, porque el documental recibió también premios de DAFO, ¿no? Me parece. ¿Y tuviste algún otro, o sea, tuviste algún otro obstáculo que tú sintieras que alguien que te jugara en contra de avanzar con este proyecto? No, pero pasaba que, o sea, más que obstáculos, digamos, ya hay como estas narrativas muy marcadas, ¿no? Entonces, cuando la gente se enteraba que íbamos a hacer un documental de la reforma agraria y que íbamos a entrevistarla, nos decían, dependiendo de qué lugar también estaban ubicados, ¿no? Porque los que apoyaron a Velasco en ese momento se han soplado 50 años de que les digan que fue un desastre, ¿no? Entonces, no están tan animados de participar tampoco, porque decían, pucha, voy a documentar la reforma agraria, hablar pestes de lo que yo creía, de lo que trabajé, lo que fue. ¿No? Entonces, explicamos cuál es nuestra posición, ¿no? Y participábamos, ¿no? Porque había algunos que no participaban. Y lo mismo de los ex hacendados también, ¿no?
sea, teníamos respuestas como ya, pero vamos a hablar peste de Velasco. Hacía Lobaldo Mayate, que mencioné. Y le decíamos, o sea, no necesariamente, ¿no? Digamos, no es que ni queremos levantarlo, ni queremos tirarle tierra, ¿no? Es contar nuestra visión del mundo, ¿no? Y ya está. Entonces, Claro. no, si no van a hablar peste de Velasco, yo no voy. Entonces, mucha gente no quiso participar, básicamente, justamente por lo que planteas, ¿no? Ya una visión ideológica que quieres perpetuar, ¿no? Y que no quieres que deje de existir, ¿no? Por lo de Aldo Mañana tiene una locura, porque además sus columnas empezaron, fueron 4 y empezaron. No he visto el documental de Velasco, pero ya tienen que sacarlo de los cines, porque no sé qué, ¿no? O sea, reconocía que no lo había visto. Un papelón, pues, es una vergüenza, ¿no? Y ese es un poco el rollo, ¿no? La idea es que no importa ya la película, importa que no se hable de esto, importa que no se cambie la versión que nos conviene a nosotros y que nos ha convenido en las últimas décadas, ¿no? O sea, hablábamos del pago al inicio, ¿no? Que mencionabas, y no es que, o sea, no es que había un pago por la película, no tiene nada que ver, pero toda la vida hay pagos, o sea, todo el tiempo, es constante. Quizás ahora, por algún motivo, les hemos comenzado a prestar más atención, y eso está bien, digamos, porque viene también con el rollo de las marchas, ¿no? Viene ya con es casi que una avalancha, ¿no? Y hacia el Bicentenario y con el COVID, termina siendo pues un momento muy particular de la historia de este país, ¿no? Entonces, que haya el paro y que le estemos prestando atención no significa que no haya habido antes. Lo hubo, pero al final no le prestamos mucha atención, ¿no? Entonces, ¿por qué no le prestamos atención? Justamente pues porque hay estas narrativas que se construyen desde los medios, de la oficialidad, del poder económico, de las empresas, de la CONFIEP que maneja este país, igual, que es la que determina a qué cosas les prestamos atención y a qué cosas no. Eh, y es así, ¿no? Entonces, eh, sí, pues se termina, mucha gente no quiso participar, que nos hubiera encantado tener como más testimonios igual de ese lado también, ¿no? Pero no querían porque pensaban que se iba a reivindicar de alguna manera la ciudad de Velasco, porque ya no está. Eso es, Sí, que y es básicamente eso, ¿no? Y no teníamos mucha plata para nada, así que todos los viajes fueron en carro, por tierra. Bueno, a Cusco fuimos en avión, pero hacia Lobitos, que es donde estuvo la Gabriel País, fuimos por tierra igual, chévere, porque nos da la posibilidad de parar, y si encontramos campesinos, hablar con ellos y grabar algunas cosas, ¿no? Digamos. Sí nos generó otras nuevas dinámicas que si hubiéramos tenido un montón de plata no habíamos tenido, obviamente porque ya íbamos de frente y regresamos. claro. Pero bueno, Es un, fue aprendizaje también. un proceso más, ¿cómo se llama? Social, pues, ¿no? De repente, más que capitalista. Está bueno eso también. Y, ¿sabes qué? Además es interesante porque tú dices, pues claro, un discurso que se construyó tal vez desde Genaro Delgado Parker, ¿no? Como dice Juan Manuel Robles, de quien también recomiendo mucho sus columnas porque la verdad me parecen muy buenas. El tipo me parece que escribe muy bien y eso es de los pocos columnistas que leo siempre. Y me parece bien interesante cómo, en teoría, pues todo este desarrollo que vino con una economía neoliberal, precisamente lo que hace es que ejerza una clase media, y esa clase media ahora también viene con sus propios discursos, ¿no? Y, que ya no son pues los que maneja el comercio, los que maneja Confiep, los que maneja Carlos Rodríguez Pastor, o sea, porque tú sacas ese documental y no solamente es que Aldo Mariategui dice no lo vayan a ver, sino él dice no lo vayan a ver al mismo tiempo que es el documental más visto de la historia del Perú. Entonces, no es como que simplemente, oye, censuro esto, ¿no? Sino censuro esto que claramente la gente quiere ver, o sea, que se necesita hablar de esto, ¿no? Y te habla pues de una manera de hacer política bien que tiene mucho que ver con la eliminación del adversario, ¿no? Que a mí me parece que es algo que está pasando mucho hoy en día en ambos lados del espectro, o sea, en los dos lados más extremos del espectro, siento que se está pasando mucho que los discursos se radicalizan y es como se concibe la política no tanto como el diálogo y el pacto entre ciertas ideologías, sino como una lucha por eliminar la ideología contraria y establecer la hegemonía de una, ¿no? Que de repente durante mucho tiempo en el Perú hemos vivido así, ¿no? Donde se terruquea cualquier idea que viene de izquierda o lo que fuera, y ahora pues que vivimos en un mundo que excede pues nuestras falsas dicotomías así reduccionistas peruanas, la gente pues entiende que ya las ideas de la izquierda en el mundo van mucho más allá de Velasco, ¿no? O sea, hay gente en el Perú que puede ver a Bernie Sanders y decir, ah, mira, qué interesante. Y después escucha a Verónica Mendoza y dice, ah, no, terruca. Y poco a poco empieza a hacer la conexión y se va dando cuenta de que
es una estupidez ver las cosas de esa forma, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante cómo desde lo liberal se critica lo que en realidad ha emergido porque vivimos en una sociedad más libre, ¿no? O sea, en parte por el desarrollo económico y en parte por el desarrollo social que vino también con lo de la reforma, ¿no? Porque cuando tú hablabas hace un rato de que había gente que no votaba, ¿no? Que no se le permitía ser ciudadano, eso incluso no solamente no es que no podía ni votar, sino que no podía ni siquiera estudiar, ¿no? O sea, que no podía ni siquiera matricular a sus hijos en el colegio, en pre-reforma, ¿no? Entonces, ya pues con eso estás matando cualquier posibilidad de desarrollo, ¿no? Porque hoy en día también hay gente que podría argumentar si el voto es voluntario, si el voto es obligatorio, que yo creo que debe ser obligatorio, pero bueno, pero entiendo en todo caso que hay gente que no lo ve así, ¿no? Pero ya cosas tan básicas como el simple hecho de poder educarte, ¿no? Salir de ese lugar en el que la sociedad te pone, eh, ya pues eran de una urgencia gigante, ¿no? Y cuando hablas de eso, algunas personas te dicen como, no, pero luego los campesinos estuvieron peor, ¿no? Porque siempre se concibe como dos países, ¿no? Como el de uno y el de ellos, ¿no? Entonces ellos estuvieron peor, ¿no? Porque al fin y al cabo, más allá de perder o ganar tierras, nada más nos afecta, ¿no? O sea, nuestra realidad técnicamente, ¿no? Hablando desde esa perspectiva, era la misma, ¿no? Yo siempre he escuchado también ese discurso y me ha parecido de terror. Pero me pasa también que ahora veo desde la izquierda que está pasando un poco lo mismo y me parece que es bien importante tratar también de establecer como, no sé, pues ciertas ideas y que se discutan de manera más amplia para que nadie se radicalice como pienso que está pasando también, ¿no? Porque ahora pasa que cualquier idea que no, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hoy se habla mucho del cambio de constitución, ¿no? Y a mí en un comienzo, y en todo caso como acto simbólico, me parece que podría ser positivo, ¿no? Pero luego cuando me pongo un poco más riguroso y trato de analizar ya cómo llevar eso a la realidad, me parece no solamente muy difícil de realizar, sino tal vez hasta peligroso, ¿no? Y, y ya esa idea me podría colocar en el lugar de facho para mucha gente. Y me parece bien loco, porque siento que estamos yendo, o sea, que está pasando también que en las izquierdas se están copiando algunas de esas formas radicales de la derecha, de la eliminación del adversario, y estamos avanzando hacia una polarización mayor que temo, no sé, no tenga un desfogue más allá de en algún momento algún otro tipo de estallido social, ¿no? No sé cómo lo percibes tú, ya sé que he hablado de varias cosas, pero esa es un poco la idea. Este, Sí, pues está jodido, ¿no? Digamos. Pero creo sí. que también se construye pues una dinámica, ¿no? A partir de la exclusión, que es lo que ha marcado la historia de este país, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde la invasión española, la independencia, plantea que un grupo de los que son peruanos o peruanas tiene ciertos privilegios versus otros que no, ¿no? Y así se sigue manteniendo. Entonces, uno quiere mantener privilegios, por lo tanto excluye a los otros, ¿no? Y se da tanto desde lo criollo versus lo indio, como desde lo masculino versus lo femenino, digamos, ¿no? La idea de excluir al otro, que no tenga igualdad, los mismos derechos, es lo que permite finalmente que yo tenga ciertos privilegios, ¿no? Entonces, un mecanismo de autodefensa termina siendo, pues, a través de las redes sociales además se amplifica, ¿no? Porque hay la posibilidad de generar que estos discursos se vuelvan públicos, ¿no? El de los excluidos, que ahora sí pueden decir las cosas en voz alta y quizás efectivamente se contaminan de lo que han recibido por mucho tiempo, ¿no? Que es básicamente el ninguneo, ¿no? Entonces ahora ningunea a la otra parte. Y es también un fracaso de nuestra clase política, porque el Congreso debería ser un espacio en el cual todas estas ideas estén representadas y puedan ser una especie de interlocutor de la ciudadanía, pero no sucede, ¿no? No hay este diálogo, no hay un debate, no es que nadie cambie su idea, su visión del mundo en el Congreso o la elabore, ¿no? Digamos, los congresistas van, no escuchan nada de lo que los demás dicen, meten su florio que ya está armado y chao, ¿no? Entonces, si ese es un poco quienes nos representan, estamos un poco condenados también, ¿no? Ese creo que es un gran problema. Sin embargo, igual la única es empujar para que los grandes cambios sociales se puedan dar, ¿no? Porque
finalmente celebramos pues ahora 200 años de independencia, ¿no? O no sé, los derechos humanos, es una bandera, ¿no? Y viene la Revolución Francesa. Ninguno fue un cambio pacífico, ¿no? En el cual uno puede decir, no es que nadie fue donde el virrey y le dijo, oye, ¿tú crees que nos puedas dejar como ser libres, ¿no? Tener como nuestro país, ustedes se van para allá, nosotros... O sea, fue una guerra, ¿no? La Revolución Francesa rodaron literalmente cabezas, no todas merecían rodarse, obviamente, ¿no? Pero, digamos, lo simbólico ahí jugó una parte importante, digamos, ahora la recordamos como buenos momentos, o sea, momentos que han aportado a que la humanidad evolucione. Sin embargo, fueron de profunda violencia, ¿no? No estoy diciendo que debamos repetir esa violencia, creo que no. Creo que ya el ser humano felizmente está llegando a un estado en el cual ya puede llegar a dar esos pasos sin ejercer violencia, ojalá, ese es el camino. Sin embargo, una oposición tiene que haber, ¿no? Es la única manera de desestabilizar aquello que se quiere mantener permanente, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que revisar, ¿no? Finalmente creo que es la única manera que te presten atención, finalmente a los agricultores, para que cierren la carretera, o sea, cerraron la carretera, y es la única manera que les hicieron caso, ¿no? Y la gente dice, no, vamos a cerrar la carretera, pues está Katia Condos quiere pasar, ¿no? Federico Salazar, pero es la única, pues, porque si no, no te hacen caso, y está en su derecho, ¿no? Digamos, el TC lo legitima con sus fallos antiguos, ¿no? Entonces, o sea, sí hay derecho a la protesta, digamos. Las formas quizás no son las mejores y por eso mismo vivimos en un país en el cual ninguno se entiende, ninguno dialoga, ¿no? Pero lo que tú dices también es bien interesante, ¿no? Como quizás simpatizamos por Bernie Sanders, que me parece una figura increíble de la política mundial, o al Pepe Mujica quizás, y Verónica Mendoza es una terruca, ¿no? O sea, todo lo que es como izquierda en el Perú, o sea, esa es ignorancia pura, ¿no? O sea, la gente recuerda a Magdalena Moyano y dice, ese es terrorista. ¿Cómo es terrorista si Sendero Luminoso dinamitó su cuerpo, ¿no? O sea, no solo la mató, dinamitó su cuerpo para que no la puedan velar, ¿no? La O hermana sea, terminó, y además la hermana terminó militando en Fujimorismo. O sea, ya es una percepción perversa por donde la mires, ¿no? O sea, porque, o sea, ya pues, ¿qué más, no? O sea, ella era una lideresa de izquierda, creo que reivindica precisamente eso que tú dices, que la gente no entiende mucho, que hubo un gran sector de la izquierda que sí se enfrentó a Sendero Luminoso y fue, digamos, la primera línea y fueron muchos de ellos víctimas. Es verdad que también hubo otro sector que sí hacía mucho más concesiones y veía la lucha terrorista, o sea, bueno, digamos, el alzamiento terrorista como algo más romántico, lo cual creo que también es un error enorme. Eso es algo de lo que me preocupa, que siento que en algunas cosas está pasando hoy en día y que siento que es un problema que afecta a ambos lados del espectro, que es esa fanatización que hay muchas veces en pos del objetivo o del ideal que, que nos quita como a veces la posibilidad de darnos cuenta qué cosas estamos haciendo en el camino, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a las izquierdas, simpatizo mucho con las causas de derechos civiles de la izquierda peruana. O sea, entiendo que, o sea, por ahí es un poco por donde conecto. Económicamente me siento más distante, no sé, no por las ideas en sí, sino porque no sé si el Perú es un país donde se podrían aplicar ideas a veces más radicales de izquierda, como por ejemplo sí creo que en Estados Unidos se podría. O sea, si yo veo a Bernie Sanders diciendo en Estados Unidos que quiere eliminar la deuda universitaria, cosa que acá en el Perú no existe, me parece lógico, ¿no? Y digo, sí, pues un Estado fuerte como ese, económicamente sólido, es como una buena oportunidad para probar hasta dónde puedes estirar medidas socialistas que te sirvan para darle un mayor bienestar a tu gente, ¿no? El Perú no sé si nosotros estamos en ese momento o si es que da el cuero como para esas correas, digamos, ¿me entiendes? ¿No? Pero bueno, quién sabe, ojalá en un momento se pueda, pero en las pero causas de Estados derecho, Unidos, por ejemplo, que planteas, o sea, es una sociedad, es un ejemplo de lo que queremos ser, o están peor que nosotros todavía. bueno, ¿en qué? Depende, ¿no? De cómo lo mides. Si lo mides en términos quizás económicos, está mejor, ¿no? Claro, Pero es una sociedad absolutamente racista, violenta, con niños con pistolas, ¿no? O sea, es sí, una o sea, locura, es el apocalipsis. creo que también hay que verlo como en un espectro más amplio, ¿no? Porque, o sea, a ver,
yo siento a veces que cuando se habla de Estados Unidos como un país racista, yo creo que sí es verdad que Estados Unidos tiene problemas graves de racismo. Creo que el mundo tiene problemas graves de racismo. Y Estados Unidos es como la cúspide de la cultura occidental. Entonces tal vez ahí estén como, se manifiestan tal vez de una manera más clara o se den esos... Pero yo no sé si es que al mismo tiempo, o sea, no sé si yo podría pensar, por ejemplo, que Estados Unidos es un país más racista que el Perú. Yo creo que el Perú es un país donde el racismo es un problema mayor. O sea, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, al mismo tiempo de que tiene graves problemas de racismo, también es el país donde las minorías raciales tienen mayores posibilidades de desarrollo. O sea, las dos cosas pasan, ¿no? Y si bien sí tienen, por ejemplo, el problema de las armas y la violencia callejera, no sé pues si necesariamente esa sea una violencia mayor a la que experimentamos en países sudamericanos, ¿no? O sea, de repente es una violencia que pasa por otras cosas. Este, yo como todo, o sea, no, o sea, sí, pues Estados Unidos es el país de Donald Trump, pero también es el país de Bob Dylan, ¿no? O sea, es como, hay como y de Bernie Sanders y de todas estas personas, hay un espectro amplio, creo, de cosas que se pueden analizar porque es casi un continente, ¿no? Esa es un poco, creo, la naturaleza del experimento de Estados Unidos como proyecto, ¿no? Entonces, yo en esa parte sí estoy de acuerdo, pero yo iba más al tema económico, ¿no? Porque en el tema precisamente de derechos civiles y de luchas sociales, sí creo que hay muchas cosas que podríamos imitar, ¿no? O sea, acá o sea, hay discursos que acá en el Perú todavía se consideran terruqueables, discursos de igualdad, y en Estados Unidos están esculpidos en las paredes de Washington como dogmas casi incuestionables. O sea, incluso el mismo Donald Trump hoy día, si es que sale y habla de Martin Luther King, habla de Martin Luther King de manera positiva, por más que en sus actos representen lo opuesto. Pero si estuviese en el Perú, o sea, tú mismo lo dices, ¿no? O sea, la gente sale acá y habla de Marilena Moyano como si fuese terrorista. Entonces, creo que hay como, sí, cierto nivel de desarrollo cultural al que se puede acceder, que creo que sí Estados Unidos es un ejemplo, o cualquier país desarrollado, ¿no? Porque en Europa pasa un poco lo mismo, o sea, de lo que tú dices, ¿no? O sea, tienen un montón de cosas que podríamos querer chéveres, pero también tienen problemas de inmigración y desigualdad social y racial que son duros, ¿no? Entonces, yo iba más al tema de las causas de derechos civiles en el Perú, ¿no? Que las que han tomado eso han sido la izquierda más liberal, digamos, Verónica, Marisa Glavin, Ira Wilca, son las que han tomado un poco la batuta de eso, ¿no? De la mano de los movimientos LGTB, del feminismo, y yo creo, sobre todo observando lo que ha pasado en Estados Unidos, que el manejo de esas causas también tiene que ser bien cuidadoso, porque siento que si bien son causas que en su base son inclusivas, en sus formas a veces pueden terminar también siendo excluyentes y eso aliena y polariza aún más, ¿no? Cuando en teoría lo que se quiere es incluir. Entonces, iba que yo creo, por ejemplo, que eso ha sido en gran parte lo que ha debilitado al Partido Demócrata en Estados Unidos, porque al pegarse demasiado a esas causas han dejado un poco de lado al hombre común, trabajador gringo, que no tiene necesariamente esas banderas, ¿no? Han dejado un poco como al oprimido, trabajador oprimido, digamos, que había sido un poco su base. Y, y siento que en el Perú puede pasar un poco lo mismo, ¿no? O sea, que si bien es justo y noble y necesario que se haga, que se defienda el feminismo y los derechos de las minorías sexuales, también tienes un lado de la izquierda, que es más radical, como decías tú, y un poco más conservador, que está más representado por Marco Arana, Tierra y Libertad y todo eso, una izquierda tal vez que va más por el tema económico, que tiene gente como Vladimiro Cerrón, ¿no? Que es racista y es también homófobo. Siento que hay que hilar bien fino ahí en el medio, porque esa es una causa que además también debería compartir la derecha liberal, ¿no? O sea, la derecha nuestra, que ya más o menos con Alberto de la Hunda hay un pequeño puente ahí, ¿no? Pero a mí me preocupa eso, más que nada por el auge, ponte, de movimientos como el Me Too, ¿no? La otra vez estábamos conversando un poco sobre eso, y los discursos pro LGTB
que, mira, o sea, si tú me preguntas a mí, yo comparto absolutamente todos los fundamentos. O sea, todas las personas LGTB tendrían que tener los mismos derechos que cualquiera, no deberían ni siquiera tener que discutirse, ¿no? O sea, en cuanto a matrimonio, todo, y todo lo que se pueda acceder. Y al mismo tiempo se tiene que trabajar para que la violencia contra la mujer, mira, no voy a decir se elimine, porque creo que nunca se va a eliminar, como ningún tipo de violencia se elimina del todo, pero sí es importante que se trabaje, que se ponga en conciencia y que se fomente, ¿no? Pero sí me preocupa cuando veo militancias que siento a veces pueden ser un poco más radicales al respecto. La otra vez estábamos conversando sobre el caso de un profesor de la Católica, ¿no? Que fue acusado de acoso, ¿no? Bueno, digamos, la acusación en un comienzo creo que fue de acoso, en otro momento fue de haber tenido una relación impropia con una alumna, ¿no? Precisamente un poco no quedaba tan claro. Y yo, si bien pues considero que cualquier relación de abuso algo que se tiene que atacar y corregir, sí creo que es un poco difícil y creo que nos estamos volviendo a veces un poco fundamentalistas cuando pensamos que toda relación donde existe una simetría de poder es de por sí abuso, ¿me entiendes? ¿No? Y en este caso en particular, eh, yo veía que, claro, hay un profesor que ha sido acusado de tener una relación sentimental con una alumna, ¿no? Cuando en teoría ya no era su alumna, y siendo los dos mayores de edad, ¿no? Esa es un poco como la información con la que yo cuento, ¿no? No sé si hay alguna acusación de algo puntual distinto, que ya eso sí no, prefiero no sé, pues si es el caso ya lo veremos, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú eres profesor y tienes una alumna y te llevas bien con tu alumna y le encantan tus documentales y ella quiere ser documentalista y después de que ya no es tu alumna, empiezan a salir y tienen una relación de un tiempo y les va mal y tú, no sé, pues de repente eres mal novio, pues, o sea, de repente, no sé, pues no le contestas como ella quisiera o no cumples con las expectativas que tiene, o no sé, mil hay cosas, ¿no? Incluso hasta por ahí que hasta le sacas la vuelta, ¿eh? Pero de ahí a que eso sea como punible, siento que sea desdibujado un poco el límite entre lo que podemos considerar moralmente incorrecto y lo que estamos empezando a sancionar como sociedad, ¿me entiendes? Como así, y ahí siento que es un poco en donde la izquierda que está tomando esas causas se le puede ir un poco la mano y puede terminar alienando a quienes pueden simpatizar con esas causas, ¿no? No sé cómo, no sé cómo lo ve, yo sé que he pasado por varios temas, pues es un poco la gracia de esto, creo. Y yo creo, o sea, digamos, pasa que es bien difícil que alguien que piense de una manera realmente cambie su manera de pensar, ¿no? Entonces, creo que este tipo de discursos a lo que apuntan, me imagino, ¿no? Quizás inconscientemente, no de manera calculada, pero a que se construyan nuevos discursos, ¿no? Oficiales, entre comillas, que terminen reflejando en políticas educativas para las nuevas generaciones, ¿no? Porque si más bien es una especie de punto medio tibio, eso se va a diluir en el tiempo, ¿no? Al final queda medio a medias y al final termina perpetuándose lo hegemónico, ¿no? Y de hecho es un poco los mecanismos de lo hegemónico justamente para mantenerse como tal, ¿no? Y creo que en todo caso ayudan a revisar ciertas cosas, ¿no? Yo creo en general que si algún grupo de la esfera pública, digamos, pero algún grupo en particular siente que sus derechos han sido vulnerados, en todo caso algo ha pasado, ¿no? O sea, no está mal sentir que te sientes afectado de alguna manera. Y si es así, es que quizás las otras personas no hemos sido conscientes de algo que estamos haciendo, porque finalmente hemos nacido en un país machista, racista, lo que fuera, ¿no? Desigual desde todo punto de vista, ¿no? Recuerdo, no sé si los chistes que se escuchaban cuando éramos niños, ¿no? Blanco vestido de blanco, ¿qué es? Negro vestido de negro, ¿qué es? ¿No? O sea, era súper racista, ¿no? Pero era lo normal, ¿no? Entonces, el chip con el que nacemos y nos desarrollamos ya viene pues con una carga racista muy grande y machista también, ¿no? Entonces, si me preguntas sobre el caso particular de un profesor, digamos, no quiero hablar de un profesor en particular, pero en general de esos casos,
yo creo que si dos personas comparten un mismo espacio y uno tiene una cuota de poder mayor, debe ser consciente de ella, ¿no? De todas maneras. Y cuidarse de generar otro tipo de dinámicas que no sean las que pertenecen a ese espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo soy profesor de la universidad y tuviera una ex alumna con la que puedo desarrollar una amistad, ni siquiera relación amorosa, sentimental, sino amistad, creo que sería extraño mientras siga siendo estudiante de esa universidad, más allá de que no lleve el curso conmigo, porque finalmente yo soy una autoridad en la medida de que soy profesor, quizás no soy el rector de la universidad, pero tengo cierto poder, digamos. Y ella, como alumna, tiene otro lugar dentro de ese universo, ¿no? Entonces, quizás no estoy invalidando las relaciones profesores-alumnos o al revés, ¿no? Profesores-alumnos posteriores a la vida académica, ¿no? Digamos, pero yo creo que o sea, me parecería lo ético que termine su carrera, pues, la persona que está estudiando y después que pase lo que tenga que pasar, digamos, ¿no? Y ahí sí, efectivamente lo que dices es cierto, ¿no? Que tanto nos podemos poner a juzgar cómo alguien es a nivel personal, ¿no? Porque seguramente ya tiene otras faltas, ¿no? No necesariamente acoso. Acoso es básicamente una acepción muy simple y seguramente medio equivocada, pero es aprovechar tu cuota de poder, ¿no? Para generar algún tipo de beneficio en términos de tu relación con otras personas, ¿no? En términos afectivos o sexuales o lo que fuera, ¿no? Entonces, en la medida que exista una cuota de poder, una mayor que la otra, es decir, un estudiante de la misma universidad, y hay alguien que está por encima, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Así no tengas malas intenciones, ¿no? Así realmente estés perdidamente enamorado de la persona y quieras que la relación se desarrolle de la mejor manera posible, hay una cuota de poder que, o sea, que así no veas, es como cuando Pedro Sober te dice yo soy apolítico, ¿no? O sea, no, es fujimorista, eso es lo que es. Y refuerza el discurso hegemónico, ¿no? Que el día que no lo es, no significa que no lo sea, ¿no? Y que digas, no, yo tengo cuota de poder, yo soy buena gente. O sea, la verdad es que la tienes, ¿no? Y no sabes cómo la otra persona realmente lo está interpretando, ¿no? Quizás no de manera consciente, pero subconscientemente es una figura de autoridad, ¿no? Que en teoría la universidad que ella paga, o sea, que la persona paga, le paga a esta persona para que le diga cómo funciona el mundo en un área particular, ¿no? Puede ser el cine, puede ser la filosofía, puede ser la literatura, puede ser matemáticas, lo que sea. Entonces, no solo es que vas a determinar las notas de la persona, ¿no? Que eso se da en el curso y después ya no, sino que igual estás en un espacio en el cual el universo al que te escribes te valida como alguien que tiene eh, ciertas respuestas que tienes que dar a estas personas, ¿no? Entonces, igual hay una cuota de poder, ¿no? Que es irrenunciable, pero después que termina la universidad creo que igual ya ha pasado suficiente tiempo para poder generar otro tipo de relaciones si es el caso, ¿no? Yo creo que igual en esta época hay que revisar esas cosas que se habían normalizado mucho, ¿no? Ya creo que demasiado. Yo sí, cuando fui estudiante universitario, sí era bien común que los jefes de práctica gilearan con las alumnas. O sea, era como lo normal. Y nadie lo cuestionaba porque un poco entrabas y así era, pues, ¿no? Y ya está. Reciben con justamente las denuncias, estos nuevos discursos que existen desde siempre, pero digamos, otra vez, son espacios que no son validados por la opinión pública, por lo tanto no se les escucha. Recién uno comienza a decir, sí, pues evidentemente está mal, ¿no? O sea, de todas maneras. Pero justamente porque existe este discurso como fuerte, ¿no? El Me Too y todas estas cosas, la gente dice, pucha, pero ya fácil mucho, que no sé qué. O sea, es la única manera, ¿no? Es como cerrar la carretera, es la única manera de que realmente te escuchen, ¿no? Y estas, o sea, las mujeres, ¿no? En general, en este caso particular, llevan milenios, pues, en ese plan. O sea, realmente de ser excluidas, de ser como o sea, de ser parte de un sistema patriarcal que se aprovecha y que la reduce al espacio doméstico, ¿no? Y que le permite, o sea, solo a las personas, a las mujeres excepcionales, alcanzar cierto nivel de igualdad, que es como bien ilusorio también, ¿no? Digamos, porque a nivel de barreras tiene mucha más que los hombres, ¿no? O sea, ¿cuántos hombres mediocres hay en la política? No sé, o en las empresas. Muchísimos, pues, ¿cuántas mujeres mediocres hay? Muchas menos, pues, porque solo las que realmente son, pues, dan el 1000% en todos sentidos, son las que llegan, ¿no? Porque tienen las barreras más altas. Y eso también se traduce, creo, a estos espacios, ¿no? Entonces, o sea, lo que dice es cierto, finalmente, ¿no? Es casi que a veces el discurso puede ya ser como muy agresivo y por lo tanto
dices, pucha, o sea, no tan chévere, ¿no? Porque finalmente me gustaría que todo el mundo, o sea, que hubiera una manera más cordial, digamos, de avanzar. Y es cierto, digamos, sería más bonito, pero sería menos efectivo también, ¿no? Entonces, Sí. No ya, en sé, todo caso, no nos corresponde a nosotros como hombres privilegiados, quizás juzgar esas cosas, ¿no? Yo creo que ya los hombres ya hemos demostrado que hemos abandonado esta sociedad mundial, ¿no? Ya le toca a las mujeres, creo, comenzar a hacer lo que hemos hecho todo este tiempo. Pero no sé. sí, pero que a mí esa parte, o sea, yo sí honestamente creo que, o sea, uno opina, pues al final todo el mundo opina desde donde está, ¿no? Y uno trata de tal vez entender los puntos de otras personas. Entonces, yo sí creo que en verdad, o sea, yo sí no me siento limitado siendo hombre y privilegiado para opinar de algunas de esas cosas porque creo que hay posiciones que también son válidas y que si vienen pues de mí no deberían descalificarse por de dónde vienen, sino por lo que son, ¿no? Como ideas en sí. A mí lo que me preocupa más es, más allá de los casos en general, porque como en un plano general estoy más o menos de acuerdo contigo, salvo algunas cosas que creo que son más relativas, en cuanto a la posición y a ciertos privilegios de ciertos hombres y ciertas mujeres en algunos lugares, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el país desigual en el que vivimos nosotros, creo que existen montones de mujeres que están del lado de arriba de esa desigualdad con respecto a un montón de hombres que, o sea, porque, a ver, podemos hablar, sí, de las dificultades que tienen las mujeres en política para avanzar, pero definitivamente una mujer, por ejemplo, de clase media, con una carrera universitaria y que puede llegar a un movimiento político, puede ser que, o sea, mira, me parece un poco, por eso es relativo, pero no sé si sería tan fácil llamarle desprivilegiada con respecto a un tipo sin educación, que sale de un entorno mucho más complicado en el mismo país, ¿no? Y que luego, pues, a lo máximo que aspira de repente es a terminar de, no sé, pues, portero en un edificio o a un trabajo muchísimo más precario que ese, ¿no? Entonces, sí, sí y no, ¿no? O sea, definitivamente las mujeres tienen que lidiar con un montón de obstáculos. Creo que muchos de ellos tienen arraigo en estructuras patriarcales, otros creo que de repente responden a otras cosas, ¿no? Creo que es bien difícil, pero por eso voy al tema de los matices y los casos puntuales, ¿no? O sea, no hablando de un profesor puntual, sino de digamos, de ver con atención cada uno de estos casos, no tanto hablando de las mujeres y los hombres y cómo ha venido siendo en el tiempo, porque, ¿sabes qué me pasa? Que siento que a veces nos empieza a pasar como cuando hay no sé, pues, o sea, tú escuchas, por ejemplo, a alguien de la derecha hablar sobre la izquierda y te dice, y tú le dices, bueno, mira, Fujimori mató a una cantidad de inocentes, o el ejército mató a una cantidad de inocentes para derrotar a Sendero, y te dicen, bueno, pero lo que pasa es que Sendero Luminoso había hecho esto, y mataban a todo el mundo, y buscaban esto, y querían destruir la democracia del país, y eran sanguinarios, y es como, sí, obvio, nadie está diciendo que eso no es verdad, solo estamos diciendo que mientras se hizo, hay cosas que se hicieron que no estaban bien tampoco, ¿no? Y siento que a veces en estas luchas empieza a pasar eso, en donde, entonces entiendo que es una comparación extrema, ¿ya? Y no quiero ponerlo en a la misma altura, pero me parece que es como, es un principio parecido, porque sí, si bien, o sea, mira, a mí me pasa que yo a veces digo, ¿ya? A mí, yo estoy muy a favor del discurso feminista en cuanto a la igualdad, pero cuando alguien me dice que hay ese dogma de que siempre hay que creerle a las mujeres cuando acusan, yo ahí pues no estoy de acuerdo. No solamente porque conozco casos cercanos de gente que ha sido acusada falsamente, o sea que yo lo sé con seguridad, ¿no? Por testigos y por un montón de otras cosas, no solo porque es mi amigo y me contó, digamos, incluso gente que ha admitido acusar falsamente a otros, sino porque siento que la mujer puede mentir tanto como el hombre, o sea, somos los dos géneros somos capaces de lo más sublime y lo más abyecto al mismo tiempo, ¿no? Entonces no creo que el hecho de que vivir en una estructura que ha subyugado a la mujer durante mucho tiempo haga que la mujer luego sea incapaz de cometer actos perversos cuando esté en un lugar de poder, ¿no? Entonces, siento que ahí es donde tenemos que empezar a precisar ciertas cosas, porque
yo a veces digo eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el que hay que creerle a las mujeres por defecto cuando denuncian, y eso a veces me coloca como un enemigo de la causa. Y no es cierto, simplemente pienso que, o sea, hay ciertas cosas que en el camino a algo justo se tienen que medir y también corregir precisamente para que movimientos como el feminismo, que son importantes, sobrevivan el paso del tiempo. Porque, o sea, si te radicalizas mucho, hay un momento en donde la gente te deja de tomar en cuenta. El que no se identifique con tu lado radical, pues no te va a tomar en cuenta, ¿no? Y el discurso y el movimiento puede terminar siendo marginal cuando en realidad debería tener una presencia fuerte y real, ¿no? No sé, a mí eso me saca. Supongo que con el tiempo, mirando hacia atrás, veremos cómo se van acomodando las cosas. Pero sí me preocupa que en el medio haya gente que, no sé, pues pierda la carrera, pierda su libertad, ¿no? Porque no tendría que ser en detrimento de, ya, pero otras mujeres lo han perdido durante mucho tiempo. Sí, pero no a manos necesariamente de él, ¿no? O tuyas, o mías, ¿no? Y otras mujeres también, ¿no? Porque hay otras mujeres que también luego defienden algo que les puede parecer justo y terminan siendo también marginalizadas por los movimientos y señaladas, que es un poco lo que podría pasar dentro de las izquierdas, ¿no? Cuando te acusan de revisionista o te acusan o sea, no sé, pues de contrario a la causa, ¿no? Ah, eres un facho encubierto, cuando en realidad está diciendo, oye, fácil, acá se nos está pudiendo pasar un poquito la mano, ¿no? Yo creo que estamos en una época en donde la información fluye tan rápido que sí es bien necesario que quienes tengan la capacidad de parar un ratito y mirar las cosas y ponerlas, ¿no? En un espectro más amplio, lo hagamos, ¿no? Es un poco lo que yo estoy tratando de hacer en este espacio. Como te contaba la semana pasada que estuvo Fernando Berkemeyer acá, y yo te decía, ven porque quiero contrastar también rápido discursos, ¿no? Porque yo puedo estar muy de acuerdo en muchas cosas con ambos. Y estoy seguro que tú también, con alguien como él, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que nos detengamos a hablar de esas cosas, porque sí siento que en un futuro puede ser que nos arrepintamos de haber dejado correr algunos de esos movimientos de manera tan libre y sin Claro, cuestionamiento. pero hay un par de cosas que mencionas que entiendo que, digamos, entiendo la lógica, ¿no? Pero hay que medir también lo interseccional del asunto, ¿no? Porque, digamos, cuando comparas una mujer de clase media con estudios universitarios versus un hombre que no tiene estudios, etcétera, evidentemente está mejor posicionada, pero digamos, la comparación hay que hacerla entre hombres y mujeres del mismo espacio, sector socioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces ahí la diferencia es mayor, ¿no? Por eso te digo, digamos, una mujer que nace en una familia multimillonaria, evidentemente tiene más privilegios que un hombre que ha nacido en una región, en un asentamiento, etcétera, ¿no? Porque además ya Lima tiene más privilegios que las regiones, ¿no? Y esas cosas creo que están mal, igual. Pero igual, a lo que voy es ir midiendo el privilegio hombre versus mujer dentro de cada espacio, ¿no? Digamos, y ahí te das cuenta de la diferencia enorme que hay, ¿no? Y sí, pues creo que son las cosas que hay que ir como revisando, ¿no? Constantemente. Y no sé qué tanto, o sea, hablando del feminismo específicamente, digamos, hubieron estas primeras olas, ¿no? En los 70 hubieron, sobre todo en Estados Unidos, logros muy importantes, ¿no? De la causa feminista, ¿no? El, el derecho al aborto y ese tipo de cosas, ¿no? Más bien el discurso se relaja después, ¿no? Post-Reagan, etcétera, se flexibiliza mucho y se pierden más bien muchos de las victorias que se habían conseguido, ¿no? Entonces, ahora la gente está con pañuelo verde, ¿no? Y pone hashtag se da ley y apoyando un poco atento a lo que hay en Argentina. Pero es lo mismo que pasaba hace 60 años en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podemos estar luchando por lo mismo? Debemos estar mucho más evolucionados, ¿no? Y podemos estar no de acuerdo, digamos, en el aborto, lo que fuera. Pero a lo que voy es, justamente esa flexibilización del discurso es lo que lo redujo, ¿no? Y lo que hizo que el sistema más bien se lo apropie, ¿no? Digamos, tú mencionabas a Dylan, a quien veo ahí en tu escenario, ¿no? Y es una figura emblemática, ¿no? Por supuesto. Y justamente a partir de los 60 y lo que representa Dylan, hay toda una maquinaria publicitaria, además Madison Avenue, etcétera, que lo que hace es coger estos íconos de la contracultura y los vuelve una mercancía, ¿no? Un instrumento de comercio. No porque Claro. Dylan esté de acuerdo, por supuesto, ¿no? Representa mucho más que eso,
Sin embargo, el mundo, el sistema, lo que hace es coger la imagen y Dylan evidentemente se opuso, o sea, ni dio su discurso por el Nobel, ¿no? Evidentemente no le interesa ir por ese camino. Sin embargo, lo que hace el sistema es eso, ¿no? Apropiarse de estas figuras disidentes y utilizarlas como mercancía. Entonces, la gente que se pone su cola de feminismo o lo que sea, en verdad le está haciendo el juego al sistema, pues, ¿no? O sea, está acomodando el discurso a algo menos agresivo y se vuelve igual una mercancía de consumo, ¿no? Entonces, no sé qué tan positivo sea aligerar tampoco el discurso en unos aspectos. O sea, entiendo que viene, o sea, viene de un buen lugar, ¿no? Digamos, como lo mencionas, yo también lo compartiría, ¿no? Me sentiría mucho más cómodo en un espacio así. Sin embargo, eso deja de lado mucha gente que se aprovecha justamente o sea, que quiere mantener ese sistema de desigualdad, ¿no? Porque sí es positivo para mucha gente, le genera muchos privilegios, ¿no? Entonces, creo que la única manera es realmente desestructurarlo, ¿no? Acabarlo. Es como, o sea, como la reforma policial, que también es unas cosas que se discute desde la izquierda en las últimas meses, semanas, ¿no? O sea, quizás un cambio intermedio y no, o sea, no funciona, ¿no? O sea, es una institución corrupta desde todo punto de vista, ¿no? Y, y tiene que acabarse, ¿no? O la mafia de las universidades, ¿no? Etcétera. Tenemos que acabar con ellas, ¿no? Los puntos medios solo favorecen al sistema, creo, y solo favorecen a los privilegiados que quieren mantenerlo, ¿no? Y les permites como generar otras dinámicas para perpetuarse en esa posición de poder, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar la manera de desbaratar esos sistemas, ¿no? Y ese discurso agresivo, que efectivamente, ¿no? No es el que nos gustaría que haya, porque, digamos, plantea justamente una desigualdad que ojalá no existiera, pero como existe, digamos, ya hay que escucharlo también, ¿no? Y hay que prestarle atención, sobre todo si proviene de espacios que no son los nuestros. Alguna verdad tendrán, porque finalmente solo el 2% de los casos de las mujeres que denuncian algún tipo de acoso son verdad, finalmente, ¿no? De toda la investigación judicial que se hace después. Entonces el 98% es verdad. O sea, están en el margen de error, ¿no? Ni nuestros candidatos a la presidencia tienen tantos puntos. O sea, tienen tan pocos, digo. Entonces, en verdad, la norma es que las mujeres que denuncian normalmente dicen la verdad. Y el sistema más bien las revictimiza, ¿no? Es una vaina también. Sí, bueno, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Creo que hay que, porque sí, o sea, he visto en algunos países donde se ha hecho algún tipo de investigaciones, y también existe, por ejemplo, bueno, es que mira, son distintos casos, ¿no? Porque una cosa es como tú dices, cómo se desarrolla la cosa en Estados Unidos, porque así es el caso de Argentina. Yo apoyo absolutamente la causa de despenalización y liberalización del aborto en Argentina, como también la apoyo en Estados Unidos. Eh, Me acomodo en lo del cuarto mes, porque bueno, más o menos casi todos los consensos que veo que hay al respecto hablan sobre el desarrollo del sistema nervioso en el cuarto mes, y hasta ahí en todo caso puede ser un proceso no doloroso. No sé si después también debería poderse hacer, pero en todo caso sí creo que son las mujeres las que deben decidir sobre su cuerpo en ese momento. Esa parte yo no tengo mayor. Y incluso quienes dicen, es un asesinato, sí, no sé, tal vez. ¿Me entiendes? Mira, puede ser, pero igual no creo que sea un motivo para prohibirlo, ¿me entiendes? Porque, no, o sea, porque la visión religiosa que yo no comparto, que dice, pero es una nueva vida y tanto, y si el Estado es religioso y debe garantizar, o sea, no le falta algo de razón, ¿no? Creo que se debe, pero al final, pues lo que debe primar es, creo yo, también la decisión de la mujer sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay casos distintos que se dan también, claro, en España, en el Perú, en Estados Unidos, en Argentina, en distintos contextos. Y o sea, cuando yo hablo de matizar, ¿no? Y de hablar de cosas puntuales y puntos grises, me gusta eso que dices de, claro, o sea, que hay que medir, por ejemplo, cada hombre con cada mujer en su propio contexto, ¿no? Sacándolo de lo de la desigualdad, para ver cómo... Y eso yo estoy totalmente de acuerdo, porque ahí entran un montón de variables, ¿no? Porque ahí entran, que tú puedas decir, ya, de repente estos dos tenían el mismo estatus socioeconómico, pero la mujer tuvo que luchar contra esto y esto, y el hombre de repente contra esto y esto y esto, o menos o más, hay un montón de variables en el medio, pero ese precisamente es un análisis posterior, que es por lo que yo estoy tratando de abogar, que tú estás haciendo aquí
para que podamos tener esta conversación. Pero en el discurso hegemónico, masivo, eso no está. O sea, cuando tú te enfrentas, ¿me entiendes? Y yo digo, uy, ya, ok, sí, pues así son las masas no entran mucho en matices, ¿no? Es como que si tú le pides a la masa que pedía la caída de Merino, con quien yo estaba de acuerdo, ¿no? Que tenían que sacarlo, si ya empiezas a hablar de que, bueno, porque es golpe de Estado o no es golpe de Estado, es un atentado a la democracia o cambio de constitución, o lo que, ¿me entiendes? Si ya empiezas a entrar en todos esos matices, te vas a encontrar con un montón de opiniones distintas, ¿no? Entonces, incluso posturas que no necesariamente están muy informadas, pero que igual están ahí, ¿no? Y eso no me parece del todo negativo, pero cuando ya empieza a afectar a algunas personas, sí me parece peligroso, ¿no? O sea, hablar incluso de los porcentajes de denuncias falsas, en la mayoría de denuncias, o sea, sí, estadísticamente, o sea, sí, pero eso no significa que el otro no exista, ¿no? Porque, una vez más, entiendo que es una comparación radical, pero es como decir, a veces, ya, pues la mayoría de los muertos por el ejército sí eran terroristas, pero había muchos que no, pues. Entonces, y me entiendes que no, o que en todo caso no se habían juzgado, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tener cuidado en eso, que supongo que es algo que se irá reformando con el tiempo. O sea, yo siento que estas mismas épocas están haciendo que haya, yo veo ya más crítica al feminismo de parte de algunas mujeres, que me parece que es positivo, porque no es una crítica que se opone, es una crítica que reforma, ¿no? Que es un poco como la que trato de hacer yo. O sea, a veces siento que pasa que es como si tú estás, no sé, vas donde un hincha de la U o vas donde un hincha de Alianza y le dices, oye, alucina que la dirigencia de Alianza, o sea, creo que no está haciendo las cosas bien porque están cagándola con la plata. Y te digan, ¿qué? ¿Tú eres la U? Ah, o sea, ¿tú quieres que gane la U? No, bro, yo solo estoy diciendo que dentro de esto que yo apoyo, hay cosas que son perfectibles. No, pero, o sea, tú no lo puedes opinar. Y pasa eso mucho, ¿no? ¿Qué es lo que te va a pasar cuando, no sé, pues cuando una causa se masifica, está en boca de todos ahora y se mueve mucho a través de redes y no hay mucho espacio, pero sí me parece que precisamente incluso quienes están adentro o quienes apoyamos mucho de eso, sí deberíamos tener la posibilidad de criticar, ¿no? Que creo que eso se está perdiendo un poco. Pienso sí que el tiempo un poquito lo irá refinando, porque para que se sostenga, yo creo, en el tiempo, la causa sí va a tener que revisarse un poco. No hacerse leve, ¿no? O sea, no bajarle, no me refiero a ser como más permisivo, ¿no? Sino a entender que en el camino a la igualdad, o sea, quienes en el caso estamos gozando del privilegio, tenemos que hacer concesiones, pero quienes están en esa lucha, tal vez de manera estratégica también tengan que hacer concesiones, ¿no? O sea, porque al final es político, pues, y en esa lucha política tú no puedes simplemente como decir que esto otro desaparezca, ¿no? O sea, siento a veces que cuando se habla, por ejemplo, de aspectos de la masculinidad, ya a veces en el discurso no hay mucha diferencia entre masculinidad y masculinidad tóxica. Se piensa que la masculinidad es tóxica de por sí muchas veces, y eso yo no creo que sea cierto, ¿no? Y también se están generando impresiones de que, o sea, no sé, si a veces atiendes esos discursos, tú entiendes de que si una mujer va por la calle y la pareja la agrede, yo personalmente, de lo que he visto, creo que lo más probable es que la gente la defienda. Evidentemente vas a tener un montón de casos en donde no, pero yo sí creo que lo más probable es que la gente salte a defender. O sea, yo sí creo que tú vas por la calle y ves a un pata pegándole a la novia, lo más probable es que saltes, independientemente de tu posición política. O sea, Es lo- pero en algunos lugares, ¿no? Más que en otros no tanto, ¿no? sí, pero creo que incluso o sea, a grosso modo sí, o sea, porque si tú vas, por ejemplo, o sea, no sé, yo siento que también las redes y todo esto ha exacerbado un poco la sensación que tenemos de estas manifestaciones de violencia porque nos ponen muy en contacto con ellas, ¿no? O sea, ponte, yo veo muchas veces que alguien dice, ¿no? No sé, a una chica la violaron, hace poco hubo este caso de violación de esta chica que parece que fue violada por 5 tipos, ¿no? Y te encuentras a un montón de gente machista diciendo en comentarios en las noticias, pero ¿para qué se mete con 5 chicos? Pero que para... Todas las típicas, ¿no? Las cosas de siempre, ¿no? Si está vestida así, si eso es lo que quería, lo que fuera.
Y es como que, sí, pues, bueno, o sea, hay un montón de gente que piensa así, que es súper machista, y siempre ha estado ahí, y creo que hay cada vez menos. Pero ahora tienen como mucha voz, y yo me encuentro con muchas publicaciones de gente que lo que hace es engancharse, y no me refiero a publicaciones a nivel personal, ¿ah? Sino medios, Huayca, la misma Mula, el Útero, empiezan a recoger como, miren las manifestaciones machistas de estas personas contra la chica que fue violada, ¿no? Y lo que hacen es ponerle micrófono pues, a las posiciones más marginales y más rebuscadas. Y al final lo que nos está pasando, creo, es que nos estamos sorprendiendo de que los machistas sean machistas. Y es como, eso es lo que son. ¿Me entiendes? Creo que hay algo de eso. No estoy diciendo que eso es lo que es, no estoy diciendo que es una ilusión. El problema existe. Ojo. ¿Me entiendes? O sea, y hay que solucionarlo. Pero creo que al pasar a los medios, al masificarse de esa forma, siento que se generan ciertas confusiones que se politizan, pues, ¿no? Porque hay movimientos que las rentabilizan también. Y creo que eso es, para O eso es sea, algo ahí, bien atento. o sea, es que está bueno diferenciar cómo haces de la realidad, digamos, y la dinámica en las redes, ¿no? Porque el ejemplo que planteabas, ¿no? De Sendero versus el Fujimorismo, ¿no? ¿Quién mató más, quién mató menos? Lo cierto es que está mal matar gente, ¿no? Y lo Ajá. mismo pasa en realidad acá, ¿no? Está mal acosar, así de simple, ¿no? Está mal acosar, está mal matar gente. O sea, en ambos casos funciona igual, ¿no? El tema es que lo que tú planteas es quizás una sanción social en términos de redes sociales antes de que se judicialice o lo que fuera, o se pruebe. Que entiendo que proviene también de no poder encontrar espacios oficiales en los cuales realmente se puede investigar y realmente se pueda judicializar. ¿Cuánta gente que evidentemente ha sido víctima de violación, que hay casi que pruebas fehacientes, el violador sale libre, ¿no? El agresor sale libre, eh, o sea, hay demasiados casos, ¿no? Entonces, también de espacios donde sí se ha dado quizás más cabida a mujeres dentro de espacios editoriales, ya puede aparecer justamente una voz disidente y que dice, bueno, miremos estos machismos, proviene justamente de dar espacio a otras voces y otras miradas que creo que son bien importantes para entender el fenómeno en su complejidad. Efectivamente, seguramente se va a prestar más atención hacia unas que hacia algo más equiparable, porque justamente el otro lado es el que se ha impuesto tanto tiempo, ¿no? Entonces también tiene que venir como, o sea, hacer una especie de contrapeso, ¿no? Pero estoy de acuerdo que quizás en la sanción social a veces uno se da de avance en algunos casos que no necesariamente han seguido un proceso previo, más discreto, para ambos, para todo el mundo, ¿no? Para el señalado, para la víctima, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con una carencia absoluta de canales formales, ¿no? Donde se puedan hacer denuncias y realmente se pueda, digamos, avanzar. Y ya, o sea, viene de un lugar en que es lo normal, o sea, tú justamente mencionabas un ejemplo que me pareció muy bueno, ¿no? Que igual estos comentarios como de por qué se viste así, por qué no sé qué, ¿no? O sea, uno mira la industria de la moda, ¿no? ¿Cómo son los jeans de mujeres? Y desde siempre, ¿no? O sea, ni tienen bolsillos, ¿no? Están diseñados efectivamente por hombres o mujeres que piensan como hombres en algunos casos, eh, para que se les vea el cuerpo de una manera en que los hombres puedan observarlas en la vía pública, ¿no? La historia del mundo es así, ¿no? O sea, ¿por qué los pantalones, la ropa de hombre es distinta, ¿no? O sea, no es tan apretada. No, Porque así es, o sea, digamos, el mundo de la moda lo plantea así, entonces ya te está planteando de que, o sea, y básicamente el 95% de las prendas femeninas van a tener un poco esa onda, ¿no? Entonces, ya estamos planteando que la mujer debe vestirse de alguna manera como atractiva, como sexy, etcétera, ¿no? Le estamos imponiendo desde el sistema, desde el mercado, porque no hay otras alternativas. Y después la criticamos, ¿no? Ah, ¿por qué se vistió así? Porque es lo único que hay también para vestirse, y te plantean que así hay que vestirse, ¿no? En las películas que hacemos los hombres, en gran medida, construimos estas narrativas, ¿no? De que Olivia Newton-John si tiene lentes es fea, pero después si se viste sexy es como, es la misma persona, pero aparentemente hay un cambio como de 1000%, si se viste sexy, ¿no? Ahora sí es una mujer atractiva, etcétera, y ahora sí vale la pena, ¿no? Entonces ya, metemos estos chips súper machistas, ¿no? Entonces, está ahí, está en todos lados, la verdad, ¿no? O sea, realmente está en todos lados. Entonces, termina siendo este discurso también
creo que tienes razón, ¿no? En alta voz, digamos, una especie también de grito casi de auxilio también, ¿no? Porque finalmente es un sistema que las ha mantenido en ese espacio siempre, ¿no? Que les dice que tienen que ser sexys, les venden, la única ropa que les venden es sexy, y después más bien las critican si son víctimas de violación porque se visten tan sexy. O sea, ya, pues, o sea, no nos pasemos tampoco, ¿no? Ya creo que un Sí, exceso, ¿no? yo creo que ahí hay varias lógicas de mercado, ¿no? También, porque pasa como, o sea, porque sí es verdad que la mujer, o sea, hay este discurso que las mujeres hablan de, sí, a ver, ¿cómo se llama? Porque para la mujer es bien difícil formarse una imagen porque los referentes en los medios son siempre mujeres sexys en las revistas, ¿no? Y que a los hombres no nos exigen eso, que creo que no es tan del todo cierto porque nosotros tenemos otros referentes también casi igual de inalcanzables, o sea, eh, claro, de repente la mujer ve una supermodelo en la revista y no se ve como ella y se siente menos, pero nosotros vemos partidos de fútbol y vemos a tipos superdotados también jugando y con físicos alucinantes, y también vemos películas de acción donde tipos gigantescos y fuertes y todopoderosos casi que pueden salvar al mundo manejando un cohete con una mano. O sea, creo que hay matices ahí, hay un poco para los dos, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces a la mujer se le reduce a su rol sexual, creo. Creo que no es solamente por machismo, creo que hay otros elementos que también juegan. Claro, pero ahí, digamos, Y cogiendo eso que dices, o sea, los hombres aprendemos desde siempre de que podemos llegar a la luna, digamos. Neil Armstrong no sé si era atractivo físicamente, si era muy inteligente, pero era un hombre que pudo llegar a la luna, ¿no? Podemos ser ingenieros, podemos ser doctores, podemos ser deportistas, ¿no? Podemos ser, y vemos en el fútbol, las mujeres no sé si se enteran a qué edad que pueden ser futbolistas, porque no está en ningún lado el fútbol femenino, ¿no? claro, O sea, realmente lo único visible de las mujeres y de poder alcanzar el éxito en estas narrativas que se construyen desde el cine, desde los productos culturales y desde los cursos oficiales, es que tiene que ser bonita y sexy, ¿no? Para que un hombre se fije en ti, un poco, ¿no? Y esto está cambiando, felizmente, claro, pero la verdad que viene a pocos, ¿no? sí. Y Tiene su como te digo, no, contraparte, ¿no? estamos Pero eso imaginando que tiene su podemos llegar a la luna y contraparte, ser presidentes. Las claro, mujeres, no, claro. creo. Sí, Igual lo que creo que dice hay, es cierto, ¿no? Digamos, la masculinidad, perdón, pero no, la masculinidad también tiene que revisarse, ¿no? Y tiene que deconstruirse. Y también efectivamente hay ciertos rituales y ciertas lógicas que nos complican la vida, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo que, o sea, sí estamos en una posición, creo, de privilegio frente a las mujeres, pero aún así hay dinámicas que hay que revisar, ¿no? Y que también están mal, seguramente, ¿no? De hecho. no, muchísimas, ¿no? O sea, yo honestamente creo que en el tema de la desigualdad existen desigualdades que afectan de manera desproporcional a las mujeres y desigualdades que afectan de manera desproporcional a los hombres, ¿me entiendes? Y que deberíamos trabajar en ambas. No me parece que es adecuado compararlas porque son en distintos campos, ¿no? O sea, entonces sí siento que es como, claro, a ver, en algunos de los ejemplos que pones, eso en el tema laboral, por ejemplo, en los roles de familia, ahí hay desigualdades que afectan de manera desigual a la mujer más que al hombre, ¿no? Pero hay otras que afectan más al hombre que a la mujer, ¿no? O sea, mira, no vale la pena ni enumerarlas, pero hay temas de alcoholismo, el hecho de que, por ejemplo, muchas veces en la sociedad, y que a veces ya creo que responde a temas biológicos, hay esa contraparte de lo que hablamos de la mujer como elemento sexual, se da con el hombre muchas veces con el tema del poder, ¿no? O sea, porque así como tú dices, claro, nosotros vemos a Neil Armstrong y vemos, claro, no vemos si es guapo o no es guapo, pero que sí que va a la luna, ¿no? O sea, nuestros objetos de admiración siempre son hombres que están en situaciones de poder, son poderosos, ¿no? Y por lo general suele ser un elemento atractivo para las mujeres también. O sea, aparentemente, ¿no? Las mujeres muchas veces se acercan, así como los hombres más superficiales se acercan a las mujeres solo por el tema físico, las mujeres más superficiales suelen acercarse a los hombres por temas de poder, ¿no? Es muy raro que tú veas a una mujer muy poderosa con una pareja no poderosa, pero es muy común que tú veas a un hombre muy poderoso con una pareja que no tiene ningún poder, o dinero, o lo que fuera, ¿no? Entonces, también responde, creo, a algunas cosas de lo que
nos interesa como, no sé, pues, o sea, como especie, ¿no? De una manera biológica, que no tiene que ser determinante, se puede desafiar y se puede cambiar, pero creo que también hay algo de eso y siento que a veces que el constructivismo actual, o sea, a través del cual se ven muchos de estos movimientos, ignora, ¿no? Porque hay países en donde existen mayores índices de igualdad y no necesariamente eso se ha traducido en más mujeres en estos cargos y más hombres en los otros, ¿no? Como pasa en los países nórdicos, donde aparentemente las mujeres suelen inclinarse más a estudiar carreras de ocupaciones que tengan que ver con la interacción con personas y los hombres a carreras que tengan que ver con la interacción con cosas, ¿no? Entonces, por ende, tienes más mecánicos y más enfermeras, ¿no? Y hay muchos países, y en países donde hay menor igualdad, como por ejemplo, me parece que es en la India, estaba leyéndolo otra vez, tienes mucho más paridad, alucina, en carreras, por ejemplo, de informática, que en Suecia. O sea, es mucho más parejo, porque es una de las pocas salidas que hay para las mujeres, entonces las adoptan ante menor libertad. Esta es una de las pocas salidas rentables que puedo conseguir. Terminan muchas de ellas estudiando sistemas porque es de repente lo único que se puede en ese contexto, ¿no? Yo creo que es bien, sí, pues no sé, es algo que vamos a tener que ir viendo con el tiempo. A mí me parece interesante y en realidad lo más saludable me parece poder conversarlo con libertad de esta forma, más que llegar a conclusiones claras, porque precisamente son revoluciones actuales que además creo que tienen este componente de la comunicación que es muy fuerte y que no debe ser tomado a la ligera, ¿no? O sea, como cuando hablabas hace un ratito sobre las sanciones sociales que se están dando y sí, claro, pero esa dinámica social colectiva en que vivimos hoy no tiene precedentes, pues, en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el poder de estas redes no ha existido antes, ¿no? Entonces, de repente hay un momento en donde, mira, por cualquier crimen, ¿no? Hombre, mujer, quien sea, puede recibir una condena social tal que ya la condena judicial posterior se hace incluso irrelevante, ¿no? O sea, hay gente que incluso, no sé, pues, ha hecho cosas, yo siempre uso el caso de Louis C.K., porque es comediante, y es un tipo a quien yo admiro mucho en su arte, y digo, ¿no? O sea, claro, lo que él hizo, además de que algunas personas racistas dirían que somos parecidos, no, mentira. Mentira. Ah, yo digo que es porque somos pelirrojos, pero no todos los pelirrojos somos iguales. Pero es verdad, sí, sí, admito que sí nos parecemos, este, lo cual es un honor. Pero lo que yo digo es, tipo, es bien loco, pues, porque claro, el tipo hizo una serie de cosas que no estaban bien, una cantidad de años atrás. En teoría, no sé, aprendió, sufrió un nivel de castigo, se fue corrigiendo con el tiempo, y luego es cuando el caso se hace público, es que recibe esta sanción social, que ya lo tiene como 5 años, tipo, que no ha podido, no pudo estrenar esta peli, que tenía, casi que no puede hacer shows, los tiene que hacer afuera, que ok, ¿me entiendes? O sea, tiene que pagar pues su transgresión, ¿no? Pero hay un momento en donde, no sé, pues tú ves que algún medio habla sobre él y tienes un montón de gente que es como, no, ¿cómo puede ser? Que es un abusador, que es tal cosa, y es como, o sea, es un tipo que cometió transgresiones que en el campo jurídico de repente ni siquiera hubiesen conllevado cárcel o de repente hubiesen llevado 3 años o no sé, ¿me entiendes? Pero ya terminamos sometidos a esta especie de justicia popular que nunca pues, se ha caracterizado por ser muy sensata, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que con el tiempo se irán refinando. Creo que incluso ya está pasando, porque ya pasa un poco que cuando salían las primeras denuncias de Me Too, todo el mundo era como, wow, esta persona también, y ahora pasa y a la semana se olvida. O sea, porque empiezan a haber tal cantidad de denuncias, tal diversidad de denuncias, o sea, ya todo eso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando denunciaron a Aziz Ansari, también comediante, eh, lo denunciaron por un hecho que tenía un montón de matices, ¿no? Tenía que ver con él tratando de estar con una chica que había como no dado su consentimiento, al final no había pasado nada, pero ella había sentido una gran incomodidad y denunciaba que él no había sido capaz de notarla, ¿no? En resumen. Y acá en el comercio, cuando publicaban la nota sobre Aziz Ansari, decían,
Aziz Ansari, que ha sido acusado de abuso sexual, como Harvey Weinstein y no sé quién más, ¿me entiendes? Y entonces terminaba su caso a la misma, un tipo con una cosa que nos podría haber pasado cualquiera, independientemente de las razones, terminaba en la misma nota periodística que un tipo que está acusado de violar como a 50 mujeres, ¿no? Entonces, sí siento que a veces es en la transmisión de la información en donde hay que tener un poco de cuidado en cómo estas cosas van, pero ya será un fenómeno que nos tocará observar en el futuro. Quería preguntarte sobre, ya un poco como para pasar un poco a otro tema, sobre, tú hiciste tu documental sobre fútbol que se llama Largo Tiempo, ¿no es cierto? Que yo lo puse, la primera vez que lo vi, dije, yo sentí mucha emoción en esa época de la eliminatoria del 98, fue como que, imagino que tú también, o sea, fue un momento donde había como mucha cercanía fue un momento de, digamos, de mucha emotividad para los hinchas del fútbol, que además teníamos una edad, pues, que en ese momento nos permitía estar más pegados a eso todavía, ¿no? Y me acuerdo que dije, voy a mirar qué tan rápido lloro. Y lloré al minuto 11, me acuerdo. En el minuto 11 ya estaba moqueando, ya que creo que es cuando Oblitas está hablando con con los jugadores de esa eliminatoria antes de salir a la cancha y dice, vamos, con no sé qué. Yo ahí ya estaba moqueando. Y, y ese documental me pareció muy chévere y se lo recomiendo mucho a la gente, pero sé que estás también trabajando, si es que quieres conversar un poquito de eso, en un proyecto sobre el conflicto armado, ¿no? Sobre la lucha, sobre el tema del terrorismo. No sé si quieres contar un poquito sobre de qué va eso. Investigación, tío, ¿eh? Ese te veo con la primicia. Claro, pues. Este, Fue bien, ¿eh? El equipo de investigación, sí, ganamos el fondo de AFO este año con el equipo que hicimos en la Revolución de la Tierra. Y tenemos un proyecto que se llama El Arte de la Guerra. Y va a revisar los 80s y los 90s en el Perú, desde la generación de artistas peruanos y peruanas. Artistas plásticos, grupos de la música subterránea, ¿no? Los subtes, desde el cine, el teatro, un poco, ¿no? Entonces es un retrato generacional. Si vieron la Revolución de la Tierra, digamos que nos escuchan, es un documental histórico y debajo hay como este homenaje, reconstrucción narrativa del cine peruano, ¿no? Entonces, este documental que viene va a ser un poco al revés, ¿no? Quizás la línea principal va a ser el arte, los artistas y un poco sus búsquedas, y debajo está la historia de lo que sucedió en los 80s y 90s, ¿no? Y un poco explicar este mapa que es bien confuso también, ¿no? De quiénes son buenos, quiénes son malos. La verdad es que todos son malos, ¿no? Creo. Hay Pero malos con y... matiz, ¿no? Porque no es que todos sean marcianos que han venido en un platillo volador a asesinar a la humanidad, ¿no? Proviene seguramente sus luchas de malos entendidos en algunos casos y en otros casos sí proyectos egomaníacos, ¿no? Digamos, además Guzmán efectivamente avanza pues en este proyecto pues terrible para el país desde todo punto de vista con un fin muy personal, ¿no? No una búsqueda social como aparentaba su discurso, ¿no? Pero mucha gente se inserta dentro de este discurso quizás con las mejores intenciones al inicio, ¿no? Porque ahora, digamos, es muy fácil darnos cuenta de lo terrible que fue eso, ¿no? Pero en ese momento quizás era la única salida que uno encontraba, ¿no? Y además venía pues de una América Latina muy romantizada, de la guerrilla, etcétera, ¿no? Entonces mucha gente malinterpretó lo que realmente significaba Sendero también, ¿no? Entonces es un poco también buscar sobre eso, ¿no? No tratar de generar como buenos y malos, sino encontrar como estos matices, ¿no? Y entender estos procesos, ¿no? Ya estamos a un tiempo, digamos, a cierta distancia histórica para poder quizás acercarnos a eso y ver realmente qué pasó, ¿no? Porque hay muchos intereses, como tú dices, ¿no? Como políticos, ¿no? De gente que quiere que su visión del mundo se mantenga, ¿no? Y eso ha hecho que muchas voces no hayan aparecido realmente, ¿no? No hayan contado su historia. De todo punto de vista, ¿no? Y quien lo va a articular en el documental son los y las artistas. Igual estamos ahorita con el COVID y el coronavirus un poco en etapa de investigación, ¿no? Porque no hay posibilidades de grabar realmente estos meses, pero ojalá venga la vacuna en algún momento de la vida. Si este próximo año sería un éxito para el Perú, pero ya no se sabe, ¿no? Eso creo que Entonces, también va a ser objeto de análisis, ¿ah? Porque yo ya me imagino que dentro de unos meses va a empezar a llegar la vacuna al Perú a través del sector privado y vamos a vivir una vez más
esas manifestaciones brutales de desigualdad que tenemos cuando tengas a un gran porcentaje de la población vacunada viviendo como si el problema se hubiera terminado. Muchas Y, veces va a ser una locura, ¿no? O sea, el gobierno que autorice eso, que se liberalice la vacuna, como pasó con las pruebas rápidas, va a cargar una gran responsabilidad también, ¿no? y Entonces, no sé. eh, como siempre va a terminar ahí contra la pared, pues porque vas a tener a gente con posibilidad de comprar la vacuna que te va a decir, tú eres una cagada, no la negocias a tiempo, no la traes y no me dejas a mí que yo lo haga, ¿no? Y, y como siempre vamos a llegar al momento en donde, o sea, puedes estar en desacuerdo, pero la situación está tan cagada que es muy difícil, pues, también contrarrestar esa posición, ¿no? Que alguien te diga, oye, o sea, si yo me quiero O sea, vacunar... esa es la herencia fujimorista, pues, de haber dejado el Estado, pues, en nada, ¿no? O sea, realmente no tiene Sí, ningún rol de nada, ¿no? Más que eso que ser decías de lo de Sendero, estaba pensando que me pareció interesante también, que es un matiz bien paja que creo que sí, pues que a veces mucha gente no toma en cuenta, que es como en muchos de los pueblos de la sierra, la presencia de Sendero no necesariamente era una presencia externa, ¿no? O sea, como había lugares en donde la presencia del Estado era tan pobre que tenías el alcalde era de Sendero, los profesores de la escuela eran de Sendero, entonces Sendero era como si fuese el gobierno, ¿no? O sea, era como la autoridad más cercana que podías ver, no respondía pues al gobierno, sino al movimiento terrorista y tú como un ciudadano precario que no tienes necesariamente ni idea de lo que está pasando, simplemente estás ahí y terminas acusado de terrorismo por eso, ¿no? Esa parte humana de no tanto de los líderes, sino de quienes estuvieron en el medio, creo que va a ser bien importante que se reivindique de acá en adelante, porque la verdad es que es bien jodido como, sobre todo las élites y quienes llevan pues, la hegemonía de, del relato, se dediquen a terruquear a las personas que más sufrieron con eso, ¿no? Mira, justo volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo del tema del paro agrario y de cómo cada quien percibe las cosas desde cómo le tocan, me pareció bien interesante cuando empezó esto y salió este pata, el hijo de Sillonis, a decir, han reventado ¿cómo se llama? Mi local y mi esto, y me han roto todo esto es lo más parecido al terrorismo, ¿no? Desde los 80s y 90s, ¿no? Y veías, claro, pues un comedor destruido en una hacienda y el tipo diciendo, esto es como el terrorismo. Y yo pensaba, claro, o sea, si para ti el terrorismo era que te rompan unas cosas en tu hacienda, ¿no? O sea, es como que yo diga, escuche fuegos artificiales en la noche y digo, esto es lo más parecido al terrorismo, ¿no? Porque para mí el terrorismo fueron unas bombas en las noches. Eso es lo que yo viví, ¿no? Entonces, sí, me parece que va a ser muy valioso y esperaré con ansias que puedas sacar ese documental y déjame decirte que va a ser bien loco porque si te has posicionado y se te ha etiquetado de alguna manera de radical haciendo la revolución en la tierra, haciendo el de Sendero Luminoso, y cuando la gente vea que tu chapa es bomba, No, tú créeme sabes que que yo soy presidente de la junta de mi edificio, ¿no? Entonces, así, técnicamente soy el presidente de un solo. Y me dicen, "No". Entonces, la verdad que todo mal, ¿no? Nos arruinó así, Sí, sí, carajo, hasta para eso, pero Dios mío. Pero pues, bueno, te deseo mucha suerte con ese documental y te agradezco mucho la conversa, Gonzalo. Voy a parar la grabación aquí